Continuamos con La Noche. Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 19 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. Continuamos en el programa La Noche. Presiones de algunos funcionarios públicos, presiones de políticos y la falta de un control eficaz al cumplimiento del programa de alimentación escolar en las diversas regiones de Colombia han servido de motor a una mafia que hoy sería la principal responsable de que miles de niños y jóvenes estudiantes no reciban en óptimas condiciones un plato de comida diario. Esto es lo que dice la Defensoría del Pueblo. Tras el impactante informe de la Defensoría del Pueblo de Colombia que develó irregularidades en la entrega de alimentos escolares, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, alertó cómo la corrupción está provocando que beneficiarios del programa social reciban sus raciones alimenticias bajo deplorables condiciones sanitarias. La mafia de los alimentos de los niños y niñas es más difícil de combatirla que la mafia del mismo narcotráfico. Según Plazas, de parte de algunos servidores públicos y de políticos provienen presiones relacionadas con la ejecución de los contratos para la entrega de los alimentos a niños y jóvenes en centros educativos. Robarles los recursos a los niños y a las niñas es un delito atroz. Los recursos de los niños y las niñas son sagrados. Darle comida podrida a los niños y a las niñas, o no darle comida a los niños, es un crimen atroz. Al hacer esta denuncia durante un debate de control político en la Cámara de Representantes, la directora del ICBF instó a la Fiscalía colombiana para que actúe pronto contra los responsables de las anomalías detectadas en la manipulación y distribución de los alimentos. En este momento se está recogiendo uno de los elementos materiales probatorios, tiene que ver precisamente con los contratos de interventoría, quienes nos van a dar cuenta de la forma como se realizó la entrega de estos alimentos. El denominado Programa de Alimentación PAE, como estrategia estatal, busca que niños y jóvenes permanezcan en el sistema educativo teniendo acceso a un complemento nutricional. El Ministerio de Educación y las entidades territoriales, es decir, municipios y gobernaciones, son los que cofinancian la operación del programa. Y si hay una mafia tan poderosa en la distribución de alimentos, sobre todo lo que quiere decir eso, que se roban los alimentos de los niños, pues tenga la seguridad de que el gobierno será implacable con la Fiscalía en perseguir a los responsables. El Plan de Desarrollo Nacional 2010-2014 estableció que la ejecución del PAE pasara del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar al Ministerio de Educación. En ese traslado, según lo advertido por la Procuraduría, no se ha tenido en cuenta la infraestructura de escuelas y colegios. En el presente año, el Ministerio de Educación está distribuyendo más de 4 millones de raciones diarias de alimentos en instituciones educativas. Hasta ahora integramos en nuestro Centro Internacional de NTN 24 a Ezequiel Manuel Sánchez. Él es el vicedefensor del Pueblo de Colombia. Señor Sánchez, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Muy buenas noches, Jefferson. Un saludo muy cordial también a la doctora Cristina Plazas. Bueno, le agradezco que esté acá con nosotros para que hablemos en este segmento del programa precisamente de este informe que estamos analizando el día de hoy. En ese recorrido que hicieron ustedes por esos 13 municipios, ¿qué fue lo más aberrante que encontraron? Porque hemos venido describiendo esa situación en la cual se están alimentando un conjunto de niños, pero lo están recibiendo estos alimentos en condiciones antihigiénicas. Sí, fundamentalmente en este recorrido por el terreno, en estos 3 departamentos que ocupó los 13 municipios ya señalados,
se encontró que la forma y la ubicación, los lugares donde se le brindaba o se le debía brindar los alimentos a los niños no gozaban con una infraestructura óptima. Es decir, muchas veces estaban en la biblioteca generándole los alimentos, produciendo los alimentos allí, la leche contaminada, bacterias en las carnes, los utensilios de la alimentación como cucharas, platos oxidados, una galleta dividida en 4 para los niños, es decir, una cantidad de situaciones irregulares que, como se señalaban, tienen varias causas, una multiplicidad de causas, entre ellas el tema de la corrupción. Pero para la Defensoría el diagnóstico lo que pretende no solamente en el tema de combatir la corrupción a través de entidades como la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, lo más lamentable es que existan colombianos en este país que sean insensibles, que generen comportamientos totalmente inhumanos en relación con los niños, las niñas de nuestros territorios. Hay una total falta de compromiso, de respeto por la esencia del ser humano y sobre todo en niños que están iniciando sus procesos educativos. Es lamentable. Ahora no debemos hacer el escándalo en relación con las situaciones que harían las autoridades que tienen competencia represiva, sino el abandono desde hace mucho tiempo por parte del Estado colombiano de los procesos alimentarios y alimenticios de los niños. Señor vicedefensor, en cuanto a las causas, hemos hablado con la doctora Cristina Plaza, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sobre la corrupción que impera en la mayoría de estos procesos. Pero ¿qué otra causa pudieron evidenciar ustedes en lo que tiene que ver, por ejemplo, con esa cantidad de alimentos que reciben los niños? Usted hablaba de una galleta partida en 4 pedazos. Sí, para nosotros fundamentalmente hay mucha improvisación, hay falta de responsabilidades, hay falta de adecuación de infraestructura, hay falta de situaciones que comprometan y en verdad obliguen a asumir con responsabilidades tanto a las autoridades regionales como a las autoridades nacionales para que entiendan que tienen un compromiso de índole constitucional en relación con los derechos fundamentales de los niños. Es que aquí hay una cantidad de problemas, falta articulación entre las autoridades regionales y las autoridades nacionales. El cambio, el proceso de traslado de esas responsabilidades del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar al Ministerio de Educación ha comportado varias situaciones que no han sido solucionadas y que confluyen también, además con el tema de corrupción, a que los niños se vean afectados. Señora Plazas, ¿cuál es su opinión de lo que plantea el vicedefensor? Él dice que de alguna manera ese traspaso que hubo de funciones entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Ministerio de Educación también ha generado en parte esa problemática. No, yo creo que se dio un proceso de transición y el problema, como lo hemos visto en aquellos operadores donde no se presta bien el servicio, porque yo también quiero aclararle a los televidentes que no podemos decir que todo el programa de alimentación del país es malo, porque se estarían muriendo de hambre todos los niños del país. Entonces, uno tampoco puede generalizar y generalizar esta problemática. Sí tenemos muchos operadores que no funcionan, pero también hay otros muchos que son muy buenos. Y lo que se está viendo es que definitivamente, como es una gran mafia, entonces en esos operadores donde opera la mafia, donde hay muchos actores involucrados en este delito atroz, es que se está dando. Entonces no es tanto no es la transición ni el sitio donde se presta el servicio, sino que como se tienen que además dar tantas coimas, como se dicen, por cada uno de los contratos, al momento de llegarle al niño, pues el contratista, para poder pagar las coimas, pues ya al final tiene muy pocos recursos para poder atender a los niños, no solamente en la alimentación, sino en los demás servicios que se prestan. Claro. Esa es la gran problemática, que como son tantos como es una mafia y como hay tantos actores, se tienen que dar muchas coimas en todo el proceso y no estamos viendo que le lleguen los recursos a los niños al final, que es cuando los tienen que alimentar. Entonces, por eso es que yo insisto en la articulación
con todas las entidades de control para que hagamos una gran fuerza de trabajo y podamos combatir a esas grandes mafias. Señor vicedefensor, en lo que tiene que ver con lo que plantea la doctora Cristina, esa articulación entre los diferentes organismos de control para combatir eficazmente esa corrupción, ¿usted cree que estamos muy lejos de que se dé esa articulación? Porque prácticamente en lo que hay consenso en cada una de las instituciones públicas del país es que la corrupción es la que parece estar ganando la batalla, pero precisamente por una falta de acción por un lado, pero también por una falta de unidad. Sí, claro, no es un secreto que en Colombia uno de los flagelos que más ha golpeado a nuestra sociedad es el tema de la corrupción. Pero allí decimos que ahora con unas políticas represivas vamos a solucionar el problema de la forma como se genera los procesos de alimentación de los niños. Sí, eso está bien, hay que combatir esas mafias y esas mafias existen. Hay temas de tráfico de influencias, hay temas de indebida contratación, hay temas de participación en política y temas de politiquería en el tema de la alimentación de los menores. Pero el gran problema es que esto existe en la mayoría de los departamentos de Colombia y esto no es un descubrimiento de la Defensoría del Pueblo. Esto viene de hace varios años y entonces lo que hay es que sensibilizar a las autoridades y a la sociedad colombiana de que debemos preocuparnos de la forma como estamos generando los procesos de alimentación unidos a los procesos de formación de los niños. No podemos seguir improvisando en relación con esta temática. Por eso a nosotros, si bien nos preocupa el tema de la existencia de las mafias, que las reconocemos y entendemos que hay que afrontarlas de forma radical, también tenemos que sensibilizar a la sociedad, a las autoridades locales y nacionales para que esto no siga sucediendo. Vicedefensor del Pueblo, señor Ezequiel Manuel Sánchez, yo le agradezco que nos haya acompañado y por supuesto nos haya explicado este informe que ha generado tanta polémica, pero más indignación en todo el territorio colombiano. Muchas gracias. Con el mayor gusto, Jefferson. Buenas noches. Nosotros vamos a una segunda pausa comerciales. Cuando regresemos estaremos en la parte final con Luis González, director nacional de Fiscalías de Colombia. Y por supuesto continuaremos con Cristina Plaza, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.